Doctor Grant, mi querida doctora Sattler, bienvenidos a Jurassic Park. Hola, 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 muy buenas a todos chicos y chicas. Después de un mes de no subir una puta mierda, vuelvo con todo y trayéndoles para aquellos que son amantes, entusiastas o mínimo si tienes un aprecio a los animales prehistóricos, los dinosaurios, un animal muy enigmático que vivieron hace cientos y cientos de años y despiertan en nosotros una fascinación muy especial. Con Jurassic Park es donde surge para mí este cariño incondicional, una franquicia que empezó en 1993 con la primera película dirigida por Steven Spielberg, con el universo imaginado por Michael Crichton en sus novelas, reimaginado en la pantalla grande entre efectos especiales y personajes inolvidables, muy legendaria e icónica que indiscutiblemente ya pertenece a la cultura pop. Y este 11 de junio ya cumplió 30 años, 3 décadas como pasa el tiempo, Y como homenaje he preparado un iceberg de toda la franquicia relacionada a Jurassic Park. Ya lo saben, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nada más y nada menos. Así también como lo hice con el primer iceberg fue Harry Potter. Y si aún no lo viste, ahí ya te dejo el enlace ahí arriba. ¿Están listos todos? Pues bien, empezamos. En cuanto a juegos de video, Jurassic Park tiene un número de títulos cuantiosos y diré alguno de ellos que conozco: la versión de Sega, un plataformero en la cual encarnamos al Dr. Alan Grant, muy similar con el título de Lost World para Play 1, solo que en 3 dimensiones. La versión de Super NES con vista isométrica controlando nuevamente al Dr. Grant, un videojuego que si te lo piensas pasar por tus medios vas a sufrir como en el infierno. Es imposible pasártelo sin una guía porque vas a terminar dando más vueltas que un trompo. Los de estrategias como Operación Genesis y los de Evolution son donde asumes la creación y el control del parque, y el Warpath, que es un fighting con dinosaurios. Pero ¿sabías que existe un juego que sus hechos inician un día antes y finalizan al día siguiente después de lo que ocurre en la película? Jurassic Park, el videojuego, es una aventura gráfica interactiva con la mecánica toma de decisiones y el único juego que se considera canon con las películas, ya que han utilizado muchas cosas del film o ideas descartadas, aunque esa canonicidad es bastante discutible debido a elementos nuevos que se agregaron y contradicen con la película. La nueva especie Trudon no estaba incluida en la isla de la película del 93. Durante la selección de los actores para interpretar a los personajes de Jurassic Park se tuvieron a muchos candidatos. Para el papel del Dr. Alan Grant, William Hurt rechazó el papel sin haber leído. Harrison Ford también estuvo como los seleccionados, pero tampoco aceptó. Sean Connery fue la primera selección para el papel de Hammond. Gwyneth Paltrow, Terry Hatcher, Julianne Moore, Sandra Bullock, entre otras, para interpretar a Ellie Sattler. Increíblemente, el Dr. Ian Malcolm lo iba a interpretar el cómico actor Jim Carrey, y de acuerdo a las declaraciones de la directora de casting, lo había hecho muy bien en las audiciones. Jurassic World Campo Cretáceo o Camp Cretaceous es la primera serie de televisión canónica oficial de la franquicia Jurassic Park, la primera serie principal en salir al aire, creada por Universal, Amblin y DreamWorks Animation. Cuenta con 5 temporadas, sin embargo no es la primera serie de televisión. Esa mención se le otorga a Lego Jurassic World Legend o Isla Nublar, una miniserie animada de origen canadiense. Volviendo a Camp Cretaceous, la serie nos ubica desde su primera temporada en el nuevo parque de la Isla Nublar durante la misma línea de tiempo de los acontecimientos de Jurassic World del 2015. La serie nos cuenta la historia de 6 adolescentes elegidos para una experiencia única en el campamento jurásico, llena de aventuras y enfrentarse a inimaginables criaturas para sobrevivir luego del desastre que provocó la Indominus Rex en la isla.
Como su nombre lo dice, se trata de un espectáculo en vivo y funciona como una secuela del mundo jurásico, protagonizada por Madison Embry, que interpreta a la doctora Kate Walker, una científica de InGen, creadora del Dino Decoder, decodificador de dinosaurio, un dispositivo que se usa para leer las frecuencias cerebrales de los dinosaurios y determinar sus emociones, temperamentos y sentimientos. Este mismo dispositivo es el elemento central de la trama. Jurassic World Light Tour se estrena por primera vez en septiembre del 2019 y tuvo varias presentaciones por toda USA que continuaron hasta 2020. El Velociraptor es el segundo dinosaurio más importante de la franquicia después del tiranosaurio, y en todas las novelas de Michael Crichton es el protagonista. Los raptores son dinosaurios terópodos que vivieron durante el Campaniense hacia finales del periodo Cretácico, hace 75 millones de años, en lo que hoy es Asia. Los raptores de Jurassic Park son más parecidos a los Deinonychus o un Utahraptor, especie que compartían el mismo hábitat, porque anatómicamente el tamaño a comparación con los raptores, el Velociraptor real es mucho más pequeño, así que el supuesto fósil de Velociraptor que encuentra Alan Grant en Montana no es más que un Utahraptor, ya que su hábitat era por América del Norte. En cambio, el Velociraptor fue hallado en Mongolia y China. Jurassic World The Ride es un parque de atracción acuática pero de un nivel jurásico. Fue construida cuando la película aún estaba en su fase de producción y se inauguró el 21 de junio de 1996. Hasta el 3 de septiembre del 2018 se sometió a una remodelación importante. Reabrió como Jurassic Park River Adventure, diseñada para tener la mejor sensación de encontrarse en la isla Nublar con dinosaurios hechos en tamaño real, simulando de la mejor manera una experiencia de película. Una de las famosas frases de la primera película es esta: permanezca quieto. Su visión se basa en el movimiento. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Es verdad que si te quedas quietecito no te ve el T-Rex? El doctor y el paleontólogo Alan Grant nos indica que la visión del Tyrannosaurus se basa en el movimiento. Bueno, pues esto es totalmente incorrecto. El T-Rex no solo podía ver muy bien tanto si el objetivo se movía o no, también hay evidencias de que la vista del T-Rex era muy buena para ello. El profesor Ken Steven de la Universidad de Oregon tomó como ejemplo la óptica de parientes lejanos de los T-Rex, incluyendo el águila o un cocodrilo, especies que compartían características con los reptiles prehistóricos. Como referencia, un águila tiene alrededor de 3,6 veces la claridad visual de una persona, o sea, el T-Rex bien pudo haber tenido la claridad visual de hasta 13 veces mejor que la de un humano. Se determinó que un Tyrannosaurus podía visualizar un objeto hasta 6 kilómetros de distancia. Así que todo esto de que si no te mueves no te ve es mentira, ¿eh? Durante años, un tema de mucho debate entre los paleontólogos es qué tan rápido corre un T-Rex. Según estimaciones, indican que el enorme lagarto podía correr entre 17 a 45 kilómetros por hora en distancias cortas. Esto significa que en una carrera hipotética entre una persona y el emblemático dinosaurio cabía la posibilidad de que un tiranosaurio tendría más velocidad que un humano promedio. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Claire Dearing pudo correr mucho más rápido que el T-Rex? Y es que encima usando tacones, una escena que en la vida real sería difícil de que ocurriera. En fin, cosas del cine. Después de que Roland Tembo consiguiera sedar a la indomable bestia, el T-Rex es transportado a un buque de carga hasta San Diego para su exhibición en un futuro parque. ¿Y sabes cómo se llamaba el barco que transportaba al dinosaurio? Pues se llama el SS Ventura. Sí, seguramente ya lo oíste en alguna otra película. El barco lleva el mismo nombre que el barco de la tripulación que va a filmar a la Isla Calavera en la conocidísima cinta King Kong. Un claro homenaje de Spielberg y los guionistas a esta icónica cinta. ¿Sabías que el elenco y todo el equipo que filmaron la película fue cuando llegó un huracán? Pues así es, el huracán Iniki fue el ciclón más poderoso de la historia de Hawái. El 11 de septiembre de 1992 alcanzó su máxima intensidad con una velocidad de 235 km por hora y era de categoría 4 según la escala de huracanes. El comienzo del rodaje de Parque Jurásico se inició el lunes 24 de agosto de 1992 en el Olekele Canyon en la isla
isla de Kauai. Según los planes, el rodaje sería de 82 días, pero pese al huracán solo fueron necesarios 70 días. Spielberg y su equipo ya estaban preparando los días del rodaje de Jurassic Park en Hawái. El huracán impedía totalmente seguir con la producción, ya que todo no era en un set, sino que también al aire libre. Todo el elenco y el equipo de 130 personas se quedaron refugiados y a salvo en un hotel. Muchos decorados que se crearon para la película fueron destruidos después de la aparición de Iniki, pero como estaban en los últimos días no eran muchas pérdidas. Entre ellos incluían un set que conduce al cobertizo de energía. Debido a la destrucción no pudieron filmar algunas partes que habrían incluido el viaje de John Raymond a los cobertizos, el ingeniero de sistemas interpretado por Samuel L. Jackson, que acabaría muriendo por velociraptores. El último vestigio que vemos de este personaje es su brazo arrancado en la escena de Ellie en el cobertizo, provocando un error de continuación. Cuando terminó el huracán se entregaron camisetas de Sobreviví al huracán Iniki al elenco y al equipo por la magnitud y la peligrosidad que fue aquel acontecimiento. En la tercera entrega de Jurassic Park, al final de la película, observamos que 3 pteranodones adultos están escapando del aviario y alejándose de la isla en busca de nuevos horizontes. En la película del 2015 nos muestran el parque de dinosaurios que John Hammond siempre soñó, pero en ningún momento se nos explica cómo es que fue el proceso de recapturación de los dinosaurios de la isla Nublar y de los 3 reptiles voladores que se escaparon en la tercera entrega. Gracias a la página Mass Running Global, la nueva dueña de InGen, que apareció en conjunto con la peli del 2015, se nos informa qué pasó con ellos. La recapturación de los animales estuvo a cargo del jefe de seguridad Vic Hoskin y el informe nos cuenta que un grupo de 3 pteranodones viajaron una larga distancia hacia el norte, llegando hasta Canadá. No se sabe si el operativo terminó acabando con las vidas de los reptiles o fueron reasignados nuevamente a su hábitat. En la parte donde Claire corre del T-Rex como si fuera Sonic the Hedgehog, podemos apreciar completamente el hueso de un Spinosaurus, que levantó muchas sospechas de que sea el mismísimo que vimos en Jurassic Park 3. Sin embargo, es muy poco probable, ya que tienen diferencias muy notorias, principalmente en la cresta del cráneo y la forma de sus vértebras. Actualmente en el universo vuelve a hacer aparición en la 4ª temporada de Campo Cretácico y parece ser la misma de Jurassic Park 3, porque Manticore en su isla pasaban dinosaurios ilegalmente desde Sorna, así que esto ya está prácticamente confirmado. En pantalla aparecieron 7 especies de dinosaurios: el T-Rex, el Velociraptor, Brachiosaurus, Parasaurolophus, Dilophosaurus, Gallimimus y el Triceratops. Según el mapa del recorrido de la isla Nublar, nos indica que existen un total de 14 especies. Los otros 7 que no aparecen en la cinta son Metriacanthosaurus, Baryonyx, Cephalosaurus, Pteranodon, Proceratosaurus, Herrerasaurus y el Stegosaurus. Algunos de estos dinosaurios fueron nombrados en los frascos que contenían embriones que Dennis Nedry los estaba robando para vendérselos a Biosyn. La International Genetic Technologies InGen es una empresa de investigación y desarrollo de biotecnología que se destaca por sus productos genéticos y servicios de seguridad. El punto donde más cojea: fue fundada en San Diego, California, por el empresario escocés John Hammond en 1975. InGen es probablemente mejor conocido por su parque temático de desextinción Jurassic World, que operó en la isla costarricense de Nublar desde el 30 de mayo del 2005 hasta el incidente del 22 de diciembre del 2015. Este parque se basó en un intento anterior llamado Jurassic Park, que se construyó entre 1988 y 1993 en la misma isla, pero nunca fue abierta al público. Desde 1998, InGen es una subsidiaria de Masrani Global Corporation. Biosyn era una empresa de ingeniería genética similar a la de InGen, uno de los rivales de esta compañía. El edificio principal de la corporación estaba en Cupertino, California. La compañía es conocida por robar las ideas de otros científicos para investigarlo, conocer su funcionamiento y hacer una versión suya. A pesar de que Dodgson aparece hablando con Nedry, el nombre de Biosyn nunca es pronunciada en la primera película, pero la secuencia de acontecimientos es más o menos lo mismo que en la novela. En Dominion ya se hace una
una presentación con Lewis Dodgson como CEO de la compañía. Manticore es otra de las rivales de InGen y Biosyn, aunque con este último no lo pareciera, ya que ambas son compañías de genética que rivalizan con el parque temático de dinosaurios de InGen. Se dedica al espionaje corporativo y a prácticas comerciales moralmente dudosas, lo que confirma que es una entidad separada de Biosyn. Es la principal facción antagónica de la serie animada Jurassic World Kang Cretaceous. Masrani Global Corporation es una multinacional con sede en la India con filiales en varios campos como vigilancia, telecomunicaciones y la biotecnología, fundada por Sanjay Masrani, padre de Simon Masrani, que en 1992, luego de la muerte de su padre, le pasaría el cargo de director ejecutivo, expandiendo y ampliando los servicios de la compañía hasta que en 1992 adquirió InGen y todas sus acciones para resucitar Jurassic Park con un nuevo nombre, Jurassic World. Esta misma empresa también tiene una página para consultar informaciones sobre la saga y que también sirve como elemento para promocionar las películas. Esta teoría es ultra hiper mega conocida. Al inicio de la primera película, el Dr. Grant está teniendo una conversación de lo más intimidante con un niño sobre los velociraptores. Después de haber dicho, ninguneando a la especie mencionada, que solo es un pavo de 2 metros, la teoría cuenta que después de esa conversación el niño empezó a tener respeto y cariño hacia los raptores para convertirse en el encantador de raptores Owen Grady. La teoría finalmente fue desmentida por el mismo actor que encarnó al niño. Spinosaurus aegyptiacus posiblemente sea uno de los carnívoros más grandes hasta la fecha. Es imposible de confundirlo con ese hocico largo, esa cresta que corona su espalda y ese sonido tan alucinante que todo aquel que haya visto Jurassic Park 3 les eriza la piel. Como la película fue en 2001, pocos datos había sobre este dinosaurio, provocando que no fuera representado adecuadamente. El dinosaurio era una especie mucho más acuática por los restos de peces encontrados en lo que fue su estómago, pero eso tampoco quiere decir que fuera totalmente acuático. En 2014 se encontró un nuevo fósil del espino con características muy similares a las de los animales acuáticos, pero seguía sin haber pruebas suficientes para confirmarlo, y es que a día de hoy no se ha encontrado un esqueleto completo de esta misteriosa especie, así que no se puede saber con certeza cómo fue su anatomía. Reconstrucciones ya se han hecho de cómo podía haber sido, y una de las cosas que más llaman la atención es la vela dorsal que corona su espalda, quienes muchos estudiosos del tema dicen que pudo haber sido una joroba y que posiblemente caminaba con sus 4 extremidades, que solo cazaba netamente en el agua. Lo cierto es que no puede confirmarse 100% de que el Spinosaurus retratado en la película tenga algo que ver con lo que fue en realidad. En la escena de la Triceratops enferma se le veía a la doctora Sattler junto a un empleado del parque. Esta persona se llama Jerry Hardin y es el jefe veterinario de Jurassic Park, interpretado por el productor de la película, Gerald R. Mullen. Siendo un personaje menor en el film, en el videojuego Jurassic Park The Game es el personaje principal, pero no se parece en nada al señor Mullen, que en ese momento ya tenía 57 años, y como estaba con gorro y gafas de sol, los desarrolladores tuvieron libertades para hacerlo más joven. La única contradicción es que en la película tiene bigote. El señor Hardin ha estado casado varias veces, tiene 2 hijas, Jess y Sarah Hardin, la paleontóloga que hace aparición en El Mundo Perdido, interpretada por Julianne Moore. Jurassic World Dominion nos mostró un maravilloso prólogo, la cual contiene un elemento que ha causado muchas críticas entre los fans de la saga: un combate entre el T-Rex y el Giganotosaurus con una recreación prehistórica realista, enseñándonos la fauna y la flora del periodo Cretácico, que me pareció algo acertado porque era la primera vez que la franquicia abordaba algo prehistórico. Pero ¿cuál es el problema con esta escena donde 2 de los carnívoros más peligrosos se están enfrentando?
El inconveniente es que tanto el T-Rex como el Giga vivieron a millones de años el uno del otro. También viven en continentes diferentes. El Giganotosaurus vivió en el Cretácico cenomaniense, en lo que es hoy Sudamérica, hace aproximadamente 97 millones de años. En cambio, el tiranosaurio se localizó en el Cretácico superior, actualmente Norteamérica, hace 65 millones, y la explicación de por qué lo hicieron es que esto es una película de ficción y no un documental de Discovery Channel. Punto final. Todos sabemos el final que tuvo Jurassic Park, donde los protagonistas son salvados por el T-Rex de un grupo de raptores para luego escapar sanos y salvos en el helicóptero, pero según en el storyboard original, el desenlace era totalmente diferente. En la secuencia de cuadros se nos muestra en ella que Alan y los niños escapan del famoso T-Rex. Después de una larga persecución visualizan al helicóptero y una vez dentro los protagonistas, el carnívoro trata de derribar el helicóptero a mordiscos. Al final, Rexy con un trozo de metal en la boca, el helicóptero sale despegando sin más complicaciones. En The Lost World se sabe que hay dos finales alternativos que no se alejan tanto al final que conocemos, y se tenían pensado utilizar uno de ellos en el producto final. El primero es que Sarah y el Dr. Malcolm serían los encargados de supervisar el traslado del Rex desde San Diego hasta la isla Sorna para evitar posibles incidentes en su liberación, y al final se nos mostraría el funeral de John Hammond, un desenlace que nos pondría a todos tristes por el cariño que se le tiene a este personaje. El segundo es que el Tyrannosaurus Rex, al ser de vuelta transportado a su isla y con el barco de vuelta, al término se haría una referencia al final de la primera película, con una diferencia: velociraptores contra los pteranodontes. Entre la película y el libro hubieron diferencias, ya que Universal se tomó algunas libertades al modificar algunas cosas. Para la película, antes que nada, el villano en la novela era John Hammond, totalmente lo opuesto con la cinta, avaricioso, no le importaba a nadie con tal de lograr sus objetivos, y en la película muere por muerte natural. Sin embargo, en el libro muere atacado por los Consognathus. El romance entre el Dr. Grant y la Dra. Ellie en la novela era mucho más seca, una relación estrictamente profesional. Alan Grant en el libro ama a los niños. El guardabosques Robert Muldoon y el abogado de Hammond, Donald Genaro, mueren en la película. En el libro, estos dos personajes sobreviven. El inicio de la historia es algo similar como lo fue Jurassic Park, El Mundo Perdido. Las edades y los roles de los niños Tim y Lex se invierten. El mayor y el más inteligente es Tim y la menor es Lex. Ian Malcolm parecía estar muerto después de que se rompiera la pierna por el ataque del T-Rex en la primera novela. En la segunda se revela que solo estuvo inconsciente. La muerte de Dennis Nedry en la novela es mucho más brutal que en la cinta. Definitivamente el combate entre el Rex y el Espino es una de las mejores escenas de la película. Es maravilloso, espectacular y muy vistoso, pero algo corta. ¿Sabías que originalmente este combate iba a ser mucho más largo y dinámico? Bueno, los bocetos nos muestra claramente que iba a haber más movimientos de los gigantes carnívoros, arañazos, coletazos, embestidas con tomas de animatrónicos y planos de CGI mucho más largos. La muerte del joven T-Rex sería más sangrienta, el Rex agonizando en el suelo para posteriormente ser levantado por el cuello por las fauces del Espino, desgarrando el cuello y exponiendo las arterias y la tráquea del Tyrannosaurus. Todo esto al estilo Mortal Kombat. El antagonista en Jurassic Park 3 es el Spinosaurus, ya que en varias escenas se lo ve persiguiendo a los protagonistas por todo lo largo y ancho de la isla Sorna. Lo curioso es que la isla es enorme y varias veces se lo ve al Espino en escena. Una teoría que lanza al aire los fans es que hubo más de un Espino. Lo cierto es que vemos a la misma Spinosaurus en toda la película, el mismo tamaño, con la misma textura en la piel y la misma cicatriz que le había hecho el avión, confirmando que es la
única, pero si es verdad que solo persigue a los protagonistas por una razón que no lo sabemos, está empecinada de comérselos y todo después de haber matado a un T-Rex que lo va a dejar con el estómago lleno todo el día, así que es muy raro que el Spinosaurus esté ahí molestando a los protagonistas. Y es que corre otra teoría de que se dice que el Spino es un híbrido por su comportamiento tan extraño y por la representación tan diferente que tiene a la realidad. Anteriormente, para la película del 2015 Jurassic World, se tenía un prototipo carnívoro como antagonista de la cinta. Originalmente no se tenía planeado un híbrido genético, se trata del Malusaurus, una nueva especie de terópodo ficticio descubierto en China, dando resultado un depredador mucho más grande y feroz que el T-Rex y el Spinosaurus. Su apariencia, inclusive para mi parecer, es mucho más intimidante que la Indominus. El diseño además tendría colmillos acanalados como las serpientes y podría inocular veneno como estas. Finalmente se descartó la idea por un híbrido genético con el mismo nombre y luego pasando a llamarse Diabolus Rex. Tras varias modificaciones al diseño del bicharraco, volvieron a cambiar el nombre de manera definitiva por Indominus Rex. Este nombre se le da a un archipiélago conformado por 5 islas en forma de media luna del norte al sur: Isla Matanceros, Muerta, Sorna, Tacaño y Pena, cuyo archipiélago está situado aproximadamente a 200 millas al suroeste de Costa Rica y a 120 millas de Nublar. Fue revelado en la secuela de la primera película y en la novela The Lost World Jurassic Park. Su nombre se debe a antiguas leyendas de los nativos americanos sobre un guerrero al que se le dio a elegir entre 5 formas de muerte y las eligió todas. Fue quemado en Matanceros, ahogado en Muerta, colgado en Sorna, decapitado en Tacaño y destrozado en Isla Pena. Las 5 ejecuciones tuvieron lugar en cada una de estas islas cercanas a la costa. El archipiélago, a pesar de ser enorme, nunca tuvo una colonia permanente debido a la enorme cantidad de miedo que provocaba en los nativos, porque supuestamente está maldito, con templos que poseían ilustraciones de las ejecuciones que tuvieron lugar en cada isla, como se dice el mito. Según la Dinosaur Protection Group, una página que se dedica a promocionar las películas, InGen tiene a su cargo las 5 islas, aunque parece que solamente tiene a su cargo Isla Sorna y Nublar, que son las 2 únicas islas pobladas de animales prehistóricos, y las restantes son propiedades de las Naciones Unidas. Antes de lo que fue Jurassic World en 2015, se tenían planes de una entrega numerada de Jurassic Park, su cuarta parte. 2 meses antes del lanzamiento de Jurassic Park 3, en 2001, había iniciado la preproducción de una cuarta película de la saga jurásica y ya se iban barajando ideas para un nuevo guión. En abril del 2002 ya corrían varios rumores de que Universal quería hacer un borrón y cuenta nueva, eliminando el canon de la trilogía. En el primer borrador se describía que el Tyrannosaurus ya no aparecería, en cambio los velociraptores tomarían el antagonismo e incluirían posibles mezclas biológicas entre ADN humano y de dinosaurios. Varios artes conceptuales fueron también filtrados, dándonos una idea de cómo iban a ser estos dinohumanos. Sin embargo, en 2008, con la huelga de guionistas y el fallecimiento de Michael Crichton, terminaron de eliminar por completo este guión. En la saga jurásica abunda una gran cantidad de dinosaurios letales y mortíferos que al verlos nos da esa sensación de cagarnos in the pants. Entre ellos está el Tyrannosaurus, los raptores, el espino o híbridos como la Indominus Rex. Pero en este universo existe un dinosaurio de carácter bastante bizarro y terrorífico. Se llama Trudon y aparece en el videojuego Jurassic Park The Game y es el antagonista principal junto al T-Rex. Al comienzo del juego ya nos muestra una introducción bastante escalofriante de esta especie, donde una de las protagonistas huye en la oscuridad acechada por estos bichos que andan en manada, luciendo unas protoplumas, ojos desproporcionados y brillantes en la oscuridad, típicos de algunos animales para aprovechar mejor las zonas con pocas luces. Los trudones, además de usar veneno en sus víctimas para paralizar
paralizarlas al igual que el Dilophosaurus. Otra característica de su veneno es que produce alucinaciones, confundir a sus presas racionalmente como si estuvieran locos. Una vez que la víctima esté paralizada se lo comen o lo utilizan para introducirle sus huevos dentro del cuerpo mientras aún está vivo, como si fuera un nido viviente para que las crías eclosionen y se lo coman desde dentro para afuera. Un comportamiento muy similar que hacen los pompílidos, comúnmente llamado la avispa araña. Incluso en una escena, un grupo de velociraptores se van cagando pata abajo para evitar enfrentamiento con estas peligrosas criaturas, y con toda razón, porque con esa cara ya es motivo suficiente como para no meterte con este puto animal terrorífico, ¿verdad? Según Mr. ADN explica cómo es que los científicos de Jurassic Park pudieron clonar dinosaurios de manera exitosa. Lo primero es encontrar el ADN de una especie ubicada en un mosquito fosilizado en la savia de un árbol. El ADN del dinosaurio lo rellenan con el ADN completo de una rana. Esto quiere decir que todos los dinosaurios de la primera película tienen 100% a 90% de ADN de rana, además del hecho de que la cantidad del porcentaje de ADN de dinosaurio debe ser muy poca, quizás un 10 o 50% de ADN. Es completamente ridículo, son más ranas que dinosaurios. Lo más lógico para la trama sería haber usado el ADN de un reptil como un cocodrilo o una iguana. Me sorprende que los dinosaurios se vean como reptiles y no como la rana René. Esto también puede explicar de por qué el T-Rex no te podía ver si no te movías, ya que los anfibios les ocurría lo mismo. En la película Reino Caído se nos presenta el nuevo dinosaurio híbrido, el Indoraptor, una criatura del futuro hecha con piezas del pasado, un dinosaurio sumamente inteligente por las modificaciones genéticas que le ha hecho Henry Wu, cuya apariencia es muy similar a la Indominus en etapa adulta, pero reducido en tamaño y de un tono oscuro. Este espécimen, agresivamente solitario, actualmente se ha confirmado como uno solo, pero gracias a los conceptos eliminados se supo que iba a tener en algún momento una hermana de textura albina como la Indominus e iba a ser antagonista junto a su hermano. Más tarde fue asesinada por su hermano por dicha psicopatía social, haciendo una referencia al comportamiento de los Indominus. El más fuerte canibalizó al más débil. Finalmente, la idea de tener una hermana fue descartada y solo se optó por un Indoraptor macho. La escena de la lucha entre el T-Rex y el Espino es para mí uno de los más espectaculares de la tercera película, cuyo resultado dio como vencedor al Espino, proclamándose como el rey del territorio. En muchos foros los fans discutían quién podría ser el Rex que murió en el enfrentamiento. Muchos argumentaron que era Buck, el macho que apareció con la hembra en The Lost World, porque el aspecto y el animatrónico era exactamente un reciclado del mismo, terminando en una confusión. Como último se creía que podía ser la cría conocido como Junior, rumor que fue desmentido posteriormente, ya que en realidad los dos tiranosaurios son completamente distintos y no tienen ningún vínculo. En fin, el tiranosaurio tiene el nombre de Freddy según informaciones y es el primer T-Rex que se ve morir en pantalla. Si hablamos de un animal enorme como mi todos estamos de acuerdo que el mosasaurio se lleva esa posición, el primer animal marino que nos presenta la película del 2015, pero la duda es cómo consiguieron ADN de este enorme animal. Ya sabemos que el ADN lo extraían de un mosquito fosilizado en ámbar, entonces ¿cómo es que un mosquito pudo picar a un animal marino? ¿Acaso había mosquitos acuáticos? La respuesta es muy sencilla. Según Masrani Global, la página fue con un prototipo analizador de hierro, logrando extraer del esqueleto de un mosasaurio fragmentos de ADN para poder clonarlo. Me pregunto qué otras criaturas marinas habrán creado con esta nueva forma de extracción. Gracias a los storyboards se reveló que originalmente un personaje iba a morir al final de la primera película. Se trata del propietario del parque, John Hammond, en una escena donde se escondía en la sala de control del centro de visitantes después de que los dinosaurios se liberasen de sus recintos. El hombre estaba de pie cerca de una mesa cuando un velociraptor irrumpe y lo empuja sobre la mesa, destrozándolo encima de una versión en miniatura del resort. Una muerte que no sorprendería para aquellos que leyeron la novela
novela, ya que John Hammond también muere en el libro. En la novela, Hammond se sobresalta por el sonido de un T-Rex en uno de los altavoces del parque, cayendo por una colina y rompiéndose el tobillo incapacitado. Hammond se convierte en el festín de un grupo de pro-consognatus. Billy Brennan es un joven profesor paleontólogo quien en Jurassic Park 3 acompaña al Dr. Grant junto a los Kirby en la búsqueda del pequeño Eric. Una teoría entre los fans nuevamente aseguran que Billy trabajaba para Biosyn, compañía rival de InGen. Debido a que el Dr. Grant descubre que Billy robó huevos de velociraptores, el joven paleontólogo le dice que lo hizo con las mejores intenciones de venderlo para financiar las investigaciones. La gran duda es a quién se los iba a vender, resultando en un misterio que no se aclaró en la película, teoría algo exagerada porque los Kirby les prometieron dinero y al descubrir que todo esto fue una farsa, no era un simple viaje sino un operativo de rescate ilegal. Posiblemente Billy pensó en una estrategia para que el viaje valiera la pena y pudiera seguir con las excavaciones. Probablemente le habría vendido los huevos a Biosyn, pero no creo que haya tenido un acuerdo previo con ellos, porque de haber sido así, Billy nunca se hubiera arriesgado la vida para salvar a Eric en la jaula de los pteranodontes, o la misma película daría algunas referencias o detalles hacia Biosyn. Curiosamente, la especie con más variedad en la saga son los velociraptores, la segunda especie más emblemática de la saga. En Jurassic Park 1 son más parecidos a los Deinonychus anatómicamente, su tamaño a comparación de un humano teniendo un único color. En Jurassic Park 2 y 3 se nos presenta dos variedades en la isla Sorna. El 2 presenta un look con patrones de rayas como si fueran las de un tigre. En el 3 presenta una variante más inteligente que se trasladaría en las siguientes cintas, porque usa un sistema de vocalización distinta con una conducta social mucho más compleja, de escamas más oscuras con protoplumas arriba de la cabeza y la nuca. En Jurassic World presenta la Raptor Squad con 4 diferentes raptores: Delta, Echo, Charlie y Blue. Durante la etapa temprana de Jurassic World, cuando aún mantenía el nombre de Jurassic Park 4, se tenían planes que un Velociraptor macho de nombre Red sería una especie perteneciente al proyecto Ibris, un programa ejecutado para investigar la inteligencia de los dinosaurios, especialmente la de los raptores. La apariencia de Red es calco exacto de los velociraptores vistos en Jurassic Park 3, siendo que este mismo modelo también se iba a utilizar en la tercera entrega, solo que con pequeñas líneas rojas para diferenciarlo. Finalmente fue descartado para Jurassic World y reemplazado por Blue. Los componentes del ADN del Indoraptor son de diversas especies como el Velociraptor y la feroz Indominus Rex, pero al parecer este híbrido inteligente y peligroso también lleva en sus venas ADN humano. En la escena de la jaula, el cazador Ken Whitley, con deseo de tener un diente del misterioso dinosaurio, entra a la jaula sin darse cuenta que el animal finge estar inconsciente por los tranquilizantes para emboscarle en su trampa. Mientras balancea su cola, podemos ver un gesto que no hacen los animales, y es dar una leve sonrisa, característica que solo tienen los humanos o algunos primates. Debido a que Michael Crichton no escribió una tercera novela, los guionistas de Jurassic Park 3 hicieron varios guiones para la película cuya cantidad de ideas es desconocida, pero gracias a los logos que fueron filtrados se puede tener una idea de que más o menos sería un conflicto entre dinosaurios y humanos, ideas de que el Dr. Grant iba a investigar a los dinosaurios o desapariciones en la isla Sorna. Todo esto fue descartado porque no tenía puto sentido que el señor Alan Grant se ofreciera a pisar de vuelta una isla repleta de animales prehistóricos después de la terrible experiencia que tuvo en la primera película. En la franquicia se habla de la existencia de una tercera isla con dinosaurios, aunque las dos primeras películas nos dejan bien en claro que solo existen dos: la isla Nublar, zona A, la isla donde estaba ubicado el antiguo parque, y la del 2015, que posteriormente también cayó en desgracia. El sitio B, que es Sorna, es la isla que utilizaba InGen para crear dinosaurios y transportarlos hasta Nublar, cuyo laboratorio fue abandonado por el huracán Clarissa, dejando a los animales totalmente libres. La primera vez
que hacen mención al sitio C es una serie de productos de la película de Jurassic Park 3 como figuras React Attack. Abajo mismo nos aparece el logo del sitio C, pero nunca hace mención de esta zona en la tercera película, debido a que ya he mencionado Jurassic Park 3 tuvo muchísimos cambios de guiones en su producción, ni tampoco se vuelve a hacer mención en otro producto relacionado a la tercera entrega. Muchos hablaron de la posibilidad de que fuera incluido un emplazamiento C en la nueva trilogía de Jurassic World, pero nunca pasó. En el videojuego Jurassic World Evolution, cuando empiezas en la Isla Muerta, lo reconoce como el emplazamiento C. En la primera novela se nos cuenta que en las reuniones con los inversores John Hammond siempre iba acompañado de un elefante pigmeo. ¿Y qué significa pigmeo? Bueno, se refiere a un grupo de personas que viven en selvas de la región ecuatorial de África, caracterizados por su baja estatura. Así que estamos hablando de un mini elefante de 23 centímetros de alto y 30 centímetros de largo. Todos quedaban con la boca abierta, asombrados al verlo y convencidos de que la ingeniería genética de InGen podría traer mucho futuro monetario. A pesar de su pequeño tamaño, el pobre elefantito carecía de muchas capacidades cognitivas de un elefante normal, haciéndolo más agresivo. Es por eso que Hammond siempre lo transportaba dentro de una jaula. Básicamente Jurassic Park es un fenómeno que perdura hasta el día de hoy, con un merchandising que anteriormente era toda una locura entre figuras, playeras, videojuegos y planes de una serie animada del mundo perdido que fue cancelado, un proyecto que nunca pudo ver la luz hasta que en 2019 se revelaron artes conceptuales en la cual tomaría un rumbo totalmente oscuro, algo que nunca se atrevió a hacer en las películas Abominaciones genéticas en dinosaurios. Llamó mucho la atención el arte conceptual de una aberración llamada Doomsday Rex, en español Rey del Día del Juicio. Se caracteriza por un ser que se adapta y evoluciona, cuya forma inicial tendría la apariencia de un kraken de 3 cabezas hasta llegar a su forma definitiva, un T-Rex colosal de más de 40 metros de altura con 4 brazos y 2 cabezas, haciendo una referencia al aspecto de Sebal Ray de Dino Crisis 3. Además del nombre, es muy posible que se basara en el villano de DC Comic Doomsday. A pesar de que este animal no debutó en la serie, posiblemente sería el dinosaurio más peligroso que cualquier híbrido en toda la saga. Originalmente para Jurassic Park 3 el Baryonyx sería el principal antagonista, pero pese a que esta especie es más pequeño que un Rex, pensaron que no intimidaría lo suficiente. Finalmente se decidió por uno más grande, el Spinosaurus, posiblemente el antagonista más odiado y querido por muchos. Pero ¿sabías que podría haber muerto en la película? Porque se tenía planeado morir de dos maneras, en varios de los primeros guiones, como ser fulminado a balazos por el ejército o ser asesinado por una manada de velociraptores. En la película del 2015 Mundo Jurásico había un recinto que levantó bastante teorías entre los fans. En el recinto 9 estaba el Tyrannosaurus y en el 11 el futuro recinto para la Indominus. Entonces, ¿qué dinosaurio se encontraba en el recinto 10? Varios nombres se lanzaron al aire, si el Baryonyx, Allosaurus, Metriacanthosaurus, Suchomimus o hasta el Spinosaurus. Según las últimas hipótesis, podrían sugerir que uno de estos dos híbridos estuvieran en este recinto. El primero es el Stegoceratops, que hace una pequeña aparición en la película del 2015 en una computadora y muy pocos lo vieron. La segunda podría ser el S750, la antagonista de campo cretácico Scorpius Rex, ya que es el primer híbrido hecho por Henry Wu, y podría caber la posibilidad de que uno de estos dos híbridos estaban en planes de ser ubicados en el recinto. Al inicio de Jurassic Park 3, un grupo de personas estaban haciendo una excursión de manera ilegal a la isla Sorna, un lugar totalmente restringido. Mientras Ben y Eric están en lo alto queriendo ver el lugar, se dan cuenta de que al bote le había atacado algo, dejando una incógnita de quién pudo haber sido. La respuesta estaba más que clara, posiblemente fue el Spinosaurus. Otros decían que fue un Pteranodon, pero eso sería totalmente imposible, ya que nos muestran cómo
cómo estaban en cautiverio dentro de la jaula y luego al final son libres. Y es que según Jack Erwin, un consultor de la franquicia, en su cuenta de Twitter mostró cómo se veía el bote si fuese atacado por el espino, pero que al final daba a entender que fueron los reptiles voladores, porque se puede apreciar la silueta de este animal. Una respuesta que puede poner fin a la teoría, ya que está confirmado que hay dos clases de pteranodones, el de Jurassic Park 2 y 3. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue el espino o el pteranodón? Sabemos de antemano que Ben, el padrastro de Eric Kirby, el responsable de llevar al niño a la isla Sorna, después de que Ben y Eric aterrizaran y quedaran colgados de un paracaídas entre los árboles, la cámara revela que Eric pudo liberarse, en cambio Ben no pudo y termina muriendo. En el primer libro de Jurassic Park Adventures se nos revela que Ben podría haber sido liberado, pero para su desgracia en el aterrizaje había sufrido golpes muy fuertes que le provocaron una hemorragia interna, y como en ese estado era evidente que sería un estorbo para Eric. Después de apagar la cámara, pidió al niño que lo dejara ahí, ya que su destino era muy claro. Cuando hablamos del SS Ventura entramos en otro enigma, y es que no se sabe cómo murieron los tripulantes del barco, un auténtico misterio. Mientras el barco se dirigía a su destino San Diego transportando al Tyrannosaurus macho Buck, el jefe del puerto insistía en hacer contacto con la tripulación. Nadie respondía pese a que los tripulantes estaban muertos, nadie estaba piloteando la nave. El barco finalmente se estrella contra la costa violentamente. Y aquí se viene la controversia. ¿Qué pasó? ¿Qué los mató? ¿Un espíritu demoníaco que habitaba el barco? No. La teoría más conocida y desgastada es del Velociraptor, después de que se haya filtrado el arte conceptual de la especie dentro de una zona de máquinas, pero ya se ha confirmado que es la sala de telecomunicaciones de la isla. Según la teoría, dice que se coló dentro del barco matando a todos, pero nunca se encontró el Raptor o su cadáver. Otro es que se coló un grupo de compis, sí, esas pequeñas lagartijas verdes. El Mundo Perdido es una de las películas de la franquicia con más escenas eliminadas. En un storyboard que fue subastada nos muestra que fue lo que pasó realmente, señalando al T-Rex como causante de esta desgracia por una negligencia por parte del encargado de la grúa. Pero aún me sigue pareciendo muy poco convincente, porque en esta escena ¿cómo puede ser posible que el Tyrannosaurus, con lo cabezón que es, pudo meter la cabeza dentro de la cabina para devorarse al timón del barco sin destruirla? Es que es imposible, y lo peor es que para mí sigue siendo un misterio. Según declaraciones de Mills, el asistente de Benjamin, dice que Hammond compartía el mismo sueño de crear un parque jurásico junto a su socio Benjamin Lockwood, clonar dinosaurios como atracciones. En el camino Benjamin se desvió y usó la ingeniería genética debido a un capricho para clonar a su propia hija fallecida, Charlotte Lockwood, o sea la Maisie Lockwood original. Si fuera así, la niña ya tendría más de 30 años. En fin, Maisie Lockwood, siendo la primera clon humana, vivía en una mentira, creyéndose que era nieta de Benjamin sin saber que es una clon de su propia madre. Este nuevo concepto que utilizó la película me ha encantado bastante, pero siento que pudo haberse aprovechado mejor, ya que ni siquiera sabemos muy bien cómo fue el procedimiento de clonación, porque en una escena de Dominion, en un video del 2007, a Charlotte se lo puede ver embarazada por sí misma, o sea con su propio ADN, confirmándonos que Benjamin no tuvo nada que ver y que lo ocultó para que nadie supiera la verdad, pero lo que no sabemos es cuál verdad. Esta escena nos confirma que Maisie tiene una madre, pero surgieron varias preguntas. ¿Charlotte se implantó su propio clon para gestarla o tuvo a su hija como lo tuvo Blue, o sea a través de la reproducción de células sexuales femeninas no fecundadas, alterando el ADN de Maisie y evitar que la enfermedad que Charlotte padecía sea heredada a su hija? Un año después del nacimiento, su madre muere a causa de su enfermedad.
Grednedu es una serpiente híbrida de gran tamaño creada a base de la unión genética de varias especies de peces abisales, serpientes, calamares y artrópodos. Esta serpiente marina, ya que no es un dinosaurio, fue hecho para la noche de horror de Halloween de la isla de las aventuras de Jurassic Park, pasándose a llamar Jurassic Park Extinction, un evento que se llevó a cabo en el año 2002 por Universal, un paseo por el parque de un tono muy terrorífico donde la energía se apagó de alguna manera, permitiendo que todos los dinosaurios se desbocaran alrededor del parque. Peor aún, un científico de Jurassic Park llamado Dr. Burton creó accidentalmente híbridos entre humanos y dinosaurios como Dinoman, Pterodactyl o Tri-Rhinoman. Entre el paseo y cerca del final se podía ver a estos híbridos, a los raptores, la cabeza de un Triceratops arrancada de su torso y al Dr. Burton colgado. El horripilante Grednedu era la criatura que patrullaba toda la isla, con una apariencia que pudo haber salido de cualquier otra película menos de Jurassic Park. Tenía un pico debido al ADN de calamar con el cual agarraba a sus presas y las arrastraba al bosque. Y otro punto que llama mucho la atención es sus mandíbulas, muy parecidos a los graboides de la película Temblores. El Grednedu fue creado por Gene Andenberg, un artista de efectos especiales, una criatura horrible que quedará para la historia de Parque Jurásico. La última vez que la Isla Sorna fue escenario de una película de Jurassic Park fue en la tercera entrega, para nunca más volver. Las dos últimas películas de la trilogía Jurassic World parece ser que ya ni se acuerdan de la zona B. En Fallen Kingdom, Lockwood ordena que algunos dinosaurios de Nublar sean rescatados de la inminente erupción del monte Sibo a la isla Santuario, una isla de la que nadie ha escuchado desde la primera película. ¿Y por qué no llevarlos a Sorna? Seguramente es mucho más cerca, o por qué ni siquiera se lo nombra, de paso a hacer una referencia a la misma, porque como ya sabemos, los dinosaurios nunca fueron llevados al santuario, fueron soltados al continente y dejados ahí sin medir el peligro que estos representan. Sabemos que Masrani Global en 1999 empezó a experimentar con nuevas especies de manera ilegal, como es el Spinosaurus, el responsable de alterar el equilibrio de la isla, junto a enfermedades que de a poco estuvo acabando con los dinosaurios, y los pocos que quedaron fueron llevados a la isla Nublar y otros fueron robados por Mantacorp, quedando vacía la isla. De igual forma, no les costaba nada nombrarla. Mientras Simon Masrani va piloteando el helicóptero junto a Claire para ir a ver a la híbrida, este le dice que Hammond le pidió antes de morir que cumpliera su sueño, el crear un parque temático con dinosaurios. Basta de gastos. John Hammond me confió su último deseo y ni una vez me mencionó las ganancias. No repares en gastos. Una dura contradicción de lo que Hammond quería al final de la película El Mundo Perdido. En la entrevista que le hacen a Hammond, este pide que nadie interfiera en la vida de los dinosaurios y les dejen vivir en paz. Biológica y establecer reglas para la conservación y el aislamiento de esa isla. Esas criaturas requieren nuestra ausencia para vivir, no nuestra ayuda. Si logramos hacernos a un lado, confiar en la naturaleza. Al final, ¿qué pasó aquí? ¿Tan rápido Hammond cambió de pareceres? Dennis Nedry es el antagonista secundario de la primera película, quien desató todo el caos en la isla Nublar, desactivando las alambradas y otros servicios de seguridad del parque para evitar ser detectado y ganar tiempo en la entrega de la lata Barbasol con los embriones en el muelle. Pero ¿qué hubiera pasado si Dennis entregaba los embriones? Pues lo más probable es que InGen, con el parque hecho ruinas, Biosyn aprovecharía esta gran oportunidad, teniendo una gran ventaja con los embriones en utilizar para abrir su primer parque y para todo público, afectando algunos acontecimientos de otras películas de una mayor o menor consideración entre la batalla de Biosyn e InGen. Pero ¿qué hubiera pasado si Dennis se mantenía fiel a Hammond desde un principio? Pues la verdad que toda la franquicia no hubiera sucedido, el parque sería aprobado con el visto bueno de la doctora Sattler y el Dr. Grant, alterando aún más el futuro de la franquicia, en especial la trilogía de Jurassic World nunca hubiera ocurrido.
Una de las partes más horrorosas y perturbadoras del primer libro es la parte donde nos cuenta que una noche lluviosa en un hospital de Costa Rica, una enfermera se estaba quedando como guardia en la clínica. Luego de un rato empieza a escuchar ruidos muy extraños que venían de la habitación donde se encontraba un bebé. Al abrir la puerta, se queda pálida del espanto ver a un grupo de Compsognathus comiéndose a un recién nacido. Desesperada, la enfermera ahuyenta a las criaturas para ver el rostro casi irreconocible del bebé, que obviamente ya estaba sin vida. Una prueba más de que el libro era mucho más oscuro que las películas. Al final del Mundo Perdido, John Hammond da un mensaje con una vista de los dinosaurios coexistiendo juntos en un mismo territorio en la isla Sorna. Muchos especularon que esto se trataría de una simple metáfora, porque ¿cómo puede ser que los carnívoros no tuvieran la intención de atacar a la manada de Stegosaurus estando relativamente cerca de ellos? Y dándole más peso a la teoría, con los pteranodones haciendo presencia, un dinosaurio que no apareció en toda la película y ahora por arte de magia aparece, pero ya está confirmado que esta especie debía aparecer en otras escenas, pero no lo pusieron porque la eliminaron. Muchos interpretaron esta escena como una interpretación a las palabras de Hammond, pero supongamos que toda esta escena sea real, que naturalmente los carnívoros y los herbívoros estén compartiendo el mismo territorio. La moraleja queda algo distorsionada porque los protagonistas de tanto querer salvar la naturaleza, la misma naturaleza es quien castiga los errores humanos, y debemos entender que son animales salvajes que no se van a ablandar pero con nadie. En el Reino Caído fuimos testigos de cómo Rexy, sin venir a cuento, atacó al Carnotaurus en plena erupción volcánica y misteriosamente en la cámara de gas no se volvieron a atacar. Y comparándolo con este final queda bastante confuso. Por ejemplo, en la sabana africana siempre verás a los leones más o menos alejados de sus presas para planear un ataque o una emboscada, ya que su instinto salvaje les obliga a atacar o no confiar en nadie. Una vez más, ¿qué opinas? ¿Esto fue algo real o una metáfora? El final de Jurassic Park Dominion nos plantea la idea de cómo puede ser posible la coexistencia entre humanos y dinosaurios al mismo tiempo, siendo que en la precuela Fallen Kingdom suponía un gran problema, y es que todo esto es impensable e imposible. Hablamos de criaturas prehistóricas que pueden representar un gran obstáculo para la época actual y un claro cambio en la cadena alimenticia. Muchos animales estarían en peligro de extinción por causa de los dinosaurios carnívoros y un peligro constante para el ser humano. Así que no le veo ningún sentido que los dinosaurios estén polulando entre los humanos. Imagínate estar tranquilo recorriendo el barrio de tu casa y que un animal prehistórico de 3 metros te devore. Muy agradable no me parece, ¿eh? El actor y director californiano Cameron Thor es la persona que dio vida en 1993 a Lewis Dodgson, el empleado de Biosyn. El 4 de junio de 2014, Thor fue acusado de agresión sexual a una niña de 13 años de nombre Jordan Ladell, que buscó lecciones de actuación teniendo ese contacto con él, ya que Thor también trabajaba como coach actoral para adolescentes. Los abusos sexuales habrían tenido lugar durante 11 meses, exactamente desde abril del 2008 hasta marzo del 2009, cuya denuncia se hizo 5 años después del abuso. Se desconoce el motivo de por qué se tardó tanto en hacer la denuncia. El actor se le había presentado 14 cargos, incluida la agresión sexual contra una menor. El juicio comenzó en agosto del 2015. 13 de los 14 cargos fueron retirados, restando uno, un cargo lascivo contra una menor, y fue declarado culpable y sentenciado en abril del 2016 a 6 años de cárcel, pero debido a su buena conducta, Thor obtuvo la libertad condicional 3 años después. Debía permanecer preso hasta 2022 y en junio del 2019 salió de prisión. Muchos de nosotros en algún momento nos cuestionamos si sería posible ver un parque de dinosaurios en nuestra realidad, algo que sería asombroso e increíble ver a estos animales tan misteriosos, pues lo cierto es que es algo imposible. No importa qué tan preservado esté el mosquito dentro del ámbar, porque la cantidad de ADN es mínima, de 2 a 5% o inclusive menos. El ADN tiene un periodo de semidesintegración de 521 años, lo que significa que la mitad de los enlaces químicos
genéticos de una muestra cualquiera de ADN se habrán deshecho en 521 años después de la muerte del organismo. Y otra cosa, imagínate tú encontrar mosquitos fosilizados en ámbar y que cada uno de ellos tengan ADN de distintas especies y que muchos de ellos convenientemente quedaran atrapados en la savia. Es que es muy fantasioso. Esto cada vez se pone más complicado en recrear un dinosaurio, pero ¿y si realmente esto se pudiera lograrse, qué pasaría? Pues los dinosaurios se verían totalmente distintos porque los huecos del ADN se rellenaban con ADN de rana u otras especies como por ejemplo el Dilophosaurus. En la realidad este dinosaurio es mucho más grande y tampoco tenía la capacidad de abrir un collar en su cuello como los clamidosaurios, ni tampoco hay evidencias de que la especie escupiera veneno, porque en la misma película desde el principio no crearon dinosaurios reales, sino que crearon animales alterados genéticamente para que se vieran como esperamos que se vieran los dinosaurios. Algo similar lo dice el mismo Henry Wu. Escucha, nada en mundo jurásico es natural. Siempre hemos llenado los vacíos en el genoma con el ADN de otros animales. Y si el código genético fuera puro, muchos se verían muy diferentes, pero tú no nos pediste realidad, nos pediste más dientes. ¡Yo jamás pedí un monstruo! Monstruo es un término. Así que la fantasía de crear un parque jurásico, cretácico, precámbrico por el momento aún sigue siendo una fantasía peliculera, porque ya no existe ni quedan rastros de ADN para el material genético y llevar a cabo la clonación. Y bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este video que parecía no terminar. Si te gustó ya sabes qué hacer, dale like, comparte y lo más importante, suscríbete mi brother activando la campanita de notificaciones y poder llegar a la cifra de los 1000 suscriptores, que este año ya quiero llegar a ese número. Y para aprovechar quiero dar un aviso muy importante. Últimamente ando muy cargado con los estudios y con otras cosas y se me hace cada día más complicado hacer videos, pero no me quiero rendir, amigos míos. Este canal lo quiero mantener a flote. Igualmente, si no quito nada con YouTube, aunque me gustaría vivir de esto, ¿por qué no? Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Y si ya eres suscriptor del canal, no tengo palabras de lo agradecido que estoy contigo y con todos ustedes. Se me cuidan, en cualquier momento se viene otro iceberg, ya queda en tu imaginación cuál será el siguiente. Nos vemos, adiós, sayonara amigos, rock and roll. Not to be racist or anything, but Asian people